Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la anatomía vascular craneocervical y variantes anatómicas. Vamos a comenzar inicialmente con el estudio de la circulación craneocervical, con el estudio de la circulación arterial. La circulación craneocervical tiene origen a nivel del callado aórtico, donde la primera estructura vascular que tiene origen a derecha es el tronco arterial brachiocefálico, que está demarcado en el gráfico con la flecha amarilla. El tronco arterial brachiocefálico a nivel de la base del cuello va a dar origen a la arteria carótida común o arteria carótida primitiva, marcada con la flecha azul en el lado derecho, y a la arteria subclavia remarcado con la flecha roja del mismo lado. Por otro lado, la arteria carótida común del lado izquierdo va a tener su origen directamente con un trayecto torácico, siendo la siguiente rama que tiene origen en el callado de la aorta, y posteriormente con un trayecto cervical también demarcado con la flecha azul. Finalmente, el callado aórtico surge la arteria subclavia del lado izquierdo, que luego de cruzar la parte caudal de la clavícula se transforma en la arteria axilar. Aquí vemos en un gráfico, en una vista lateral, las relaciones anatómicas de esas estructuras vasculares, demarcado con amarillo el tronco arterial brachiocefálico, con el color azul el origen de la arteria carótida común, el verde la arteria subclavia del lado derecho, de violeta el trayecto torácico de la arteria carótida común del lado izquierdo, y finalmente con el número 10 a izquierda y de color marrón el origen de la arteria subclavia al mismo lado. Fíjense cómo en el origen del callado aórtico, en la parte del trayecto torácico, estas estructuras arteriales a nivel de la base del cuello se dividen en diferentes ramas, y finalmente las arterias carótidas comunes tienen un trayecto cervical que va a dar origen a las arterias carótidas externas y a las arterias carótidas internas. Es importante demarcar que a nivel de las arterias subclavias, demarcada con el número 6 y el número 11, tenemos las arterias vertebrales del lado derecho y la arteria vertebral del lado izquierdo, que van a tener origen a partir de las arterias subclavias, siendo la primera rama de la arteria subclavia, además de otras arterias intercostales y ramos costales superiores y acromioclaviculares. Este es un estudio angiográfico que puede mostrar con flecha amarilla el tronco arterial brachiocefálico, flecha verde la arteria subclavia al lado derecho, azul el origen y trayecto cervical de la arteria carótida común o arteria carótida primitiva, con violeta la arteria carótida común o primitiva del lado izquierdo, y finalmente de marrón la arteria subclavia del lado izquierdo. Fíjense también cómo se demarca, originándose de las arterias subclavias, las arterias vertebrales que van a dar origen a la circulación posterior. En una reconstrucción tridimensional de angiotomografía computada y de angioresonancia magnética podemos observar también con las mismas demarcaciones estas estructuras, que se pueden observar perfectamente por ambos métodos y su correlación con el estudio angiográfico arriba que anteriormente habíamos observado. Vamos a revisar a continuación el estudio de la arteria carótida externa, que es una de las ramas de las arterias carótidas comunes. Es así que a nivel de la parte superior del cartílago tiroides, aproximadamente las arterias carótidas comunes o arterias carótidas primitivas se dividen en dos ramas: la arteria carótida interna, que va a dar lugar a la circulación intracraneal, y la arteria carótida externa, que se encarga de la circulación y el aporte vascular de todo lo que es la parte extracraneal del cráneo. Bueno, fíjense cómo la arteria carótida externa da diferentes ramas a partir de su origen, mientras que la arteria carótida interna no da ramas en el trayecto cervical.
La primera rama que podemos observar de la arteria carótida interna tiene un trayecto medial y descendente, demarcada con el número 7 en el estudio, es la arteria tiroidea superior. La salida de las ramas de la arteria carótida externa muy pocas veces presenta variantes y casi siempre se presenta de esta manera. Es muy difícil encontrar orígenes diferentes o aberrantes de las ramas de la arteria carótida externa en la mayoría de los estudios que se observan. Fíjense que la siguiente rama que parte a partir de la arteria carótida externa es la arteria lingual, que tiene un arribo hacia la región infraioidea demarcada con el número 9, inmediatamente posterior a la arteria lingual. Va a tener un origen ascendente casi paralelo al trayecto ascendente de la arteria carótida externa, una arteria muy pequeña que está demarcada con el número 4, es la arteria faríngea ascendente, e inmediatamente posterior, y que es bastante visible en los estudios por imágenes, la arteria facial. La arteria facial tiene una característica que surge hacia medial y se dirige hacia el ángulo inferior de la mandíbula, está demarcada con el número 10, y generalmente la encontramos porque es una de las 3 arterias que tiene un trayecto sinuoso importante en el cuerpo, y esta es a nivel de la arteria facial en el cráneo, mientras que las otras 2 arterias que tienen trayecto muy sinuoso o meandroso son la arteria uterina y la arteria esplénica. Posteriormente, el origen de la arteria facial, tenemos ramos que son también visibles y superficiales, como se pueden observar, demarcado con el número 5 y también con flecha roja, la arteria auricular posterior y los ramos parotidios, y finalmente, antes de dividirse en sus ramas terminales, la arteria carótida externa va a dar ramos occipitales que se dirigen hacia la topografía de la mastoides, denominadas allí con el número 6. Fíjense finalmente con el número 11, ascendente, una de las ramas terminales de la arteria carótida externa, una de las 2 ramas terminales de la arteria carótida externa, que es la arteria temporal superficial, que va a dar las ramas temporales superficiales y se va a dirigir hacia la zona frontal, dando la irrigación de todo lo que es la fosa cigomática y la fosa temporal a nivel extracraneal. Finalmente, la otra rama terminal de la arteria carótida externa, esto sucede a nivel del cóndilo de la mandíbula inferior, es la arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna va a ingresar por el ojal retrocondilio a la fosa pteriomaxilar, mientras que por el mismo ojal, recuerden que sale el nervio auriculotemporal, que va a dar inervación a la parótida y que además es rama del nervio trigémino, particularmente de la rama B3. Fíjense cómo la arteria maxilar interna, que es una arteria realmente muy importante, porque muchas veces cuando hay obstrucción de la carótida a nivel intracraneal se permeabiliza y es dominante para poder colaborar con la irrigación intracraneal a través de los ramos meningios. Tiene un trayecto oblicuo que se dirige básicamente hacia el trasfondo, hacia el fondo de la fosa pteriomaxilar, y en ese trayecto da aproximadamente 14 ramas. Muchas de esas ramas van a dar inhibición, la irrigación de pequeñas estructuras meningias a nivel del endocráneo, siendo que la arteria meningia más importante es la arteria meningia media, demarcada en ese lugar con el número 13. Da en 3 grupos de aproximadamente de 4 a 5 arterias, ramos que son también para la irrigación de la mandíbula superior y la mandíbula inferior, los ramos para el sector posterior del seno maxilar, y finalmente va a dar una rama que se introduce en el trasfondo de la fosa pteriomaxilar hacia el sector posterior de la fosa nasal, que está demarcada con la flecha azul, que es la arteria esfenopalatina. La arteria esfenopalatina va a dar la irrigación del sector posterior de la fosa nasal. Fíjense básicamente como los ramos nasales y los ramos mandibulares superiores están demarcados con la flecha verde, que es el ramo terminal de la arteria maxilar interna. En este gráfico podemos observar, marcado con la flecha roja y el número 13, la arteria meningia media que habíamos mencionado previamente,
y cómo se ramifica a nivel del endocráneo y en la cara interna de la escama del temporal y del parietal, dando al denominado desde el punto de vista anatómico hoja de Parra, que se trata de una demarcación en las estructuras óseas a nivel de la cara interna o la tabla interna de estas estructuras óseas mencionadas anteriormente. Fíjense también en sentido caudal cómo se pueden observar los ramos que van a dar origen a la irrigación de la mandíbula inferior, básicamente los nervios, los ramos dentarios inferiores y los ramos para la mandíbula superior y el seno maxilar. Ahora, ¿cómo podemos ver estas estructuras en los estudios de imágenes que realizamos habitualmente? Fíjense, en la figura central tenemos una reconstrucción de volume rendering de una tomografía computada, mientras que a la derecha tenemos el estudio angiográfico y a la izquierda, el angiográfico digital, y a la izquierda el angiográfico por resonancia magnética. Bueno, claramente se pueden observar las estructuras de las ramas o las ramas colaterales de la arteria carótida externa. Fíjense cómo de manera descendente y marcado con una flecha roja se visualiza la arteria tiroidea superior, mientras que marcado con el número 9 la arteria lingual en una vista frontal, el trayecto sinuoso medial y anterior con otras ramas de la arteria facial marcada con el número 10 y con la flecha azul, mientras que la flecha verde marca la arteria lingual. Fíjense en que inmediatamente con un origen posterior en la cara posterior de la arteria carótida externa y ascendente paralelo a la misma marcada con el número 5 y la flecha amarilla, se puede observar la arteria faríngea ascendente. Finalmente, ramos terminales auriculoparotídeos y occipitales cerca de la bifurcación en las ramas terminales. Atrás, en un trayecto ascendente y sin dar ningún tipo de rama, se puede visualizar el segmento C1 ascendente de la arteria carótida interna. Lo mismo podemos ver en una vista lateral, marcado con la flecha roja y mejor delimitada la arteria tiroidea superior, con la flecha verde la arteria lingual, la arteria facial con la flecha azul, flecha amarilla ascendente, paralelo a la arteria carótida externa, la arteria faríngea ascendente y finalmente ramos auriculares y parotídeos, que son los últimos ramos junto con los occipitales que da la arteria carótida externa antes de sus dos ramas terminales, que son la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial, dividiéndose a la altura del cóndilo de la mandíbula inferior. Lo mismo podemos visualizar en una vista frontal y de perfil en el estudio de angiografía digital, las ramas colaterales de la arteria carótida externa, similar a lo que habíamos visto en los estudios anteriores. Bueno, en este caso podemos observar además con más detalle las relaciones que tenemos con respecto a las ramas terminales de la arteria carótida externa. Fíjense, marcada con flecha amarilla la arteria carótida externa, con flecha verde la arteria temporal superficial y la flecha roja, fíjense que a nivel del origen me demarca la arteria maxilar interna. Fíjense cómo tiene un trayecto sinuoso que ya habíamos visto, que es a través de la fosa pterigomaxilar y la fosa cigomática, y cómo da su rama terminal, que es la arteria fenopalatina, que se dirige hacia la topografía de la fosa nasal en su sector posterior. Es importante observar la cantidad de ramas que da esta arteria, todo para lo que es la zona extracraneal de la base del cráneo, dando una rama importante marcada con la flecha azul, que es la arteria meningia media, que se introduce a través del agujero oval y se ramifica a lo largo de la cara interna del temporal y del parietal. En una vista lateral, como ya mencionamos, en la vista lateral podemos observar lo mismo y de una mejor visualización, la arteria maxilar interna dando origen con la flecha azul a la arteria meningia media y finalmente sus ramas terminales que se orientan hacia la fosa nasal
particularmente la arteria esfenopalatina. A continuación vamos a desarrollar la anatomía de la arteria carótida interna, que es la otra rama terminal de la arteria carótida común o arteria carótida primitiva. Como ya habíamos mencionado, a la altura del borde superior del cartílago tiroides, la arteria carótida común se divide en arteria carótida externa, que ya habíamos desarrollado para la circulación extracraneal, y la circulación intracraneal va a estar determinada en parte por lo que es el circuito posterior y el circuito anterior. El circuito anterior fundamentalmente tiene que ver con esta arteria, que es la arteria carótida interna, que tiene origen cervical y se introduce en el endocráneo a nivel cervical, no da ramas, presenta diferentes segmentos que vamos a desarrollar a continuación. Como bien es conocido por todo, la arteria carótida interna presenta diferentes segmentos, son 7 segmentos denominados desde C1 hasta C7 y dependiente de la bibliografía utilizada, los segmentos van a ser el segmento cervical o C1 ascendente. Después va a tener un trayecto cuando ingresa en el conducto carotídeo a nivel de la base del peñasco, que es un trayecto intrapetroso y va a dar origen al segmento C2 o petroso. Finalmente, un trayecto a nivel del agujero rasgado anterior que hace de transición entre el segmento petroso y el segmento cavernoso, denominado segmento lacerum o segmento C3. Posteriormente, la arteria carótida interna tiene un trayecto a lo largo del seno cavernoso en su margen lateral, dando origen a la arteria, a la parte cavernosa de la arteria, es el segmento C5. Finalmente toma en contacto con la apófisis clinoides anterior antes de dar origen al segmento carótido oftálmico. Este es un trayecto importante poder delimitar anatómicamente, porque a partir de este segmento la arteria carótida interna presenta un trayecto que es intrameningio y es importante para los procedimientos quirúrgicos, poder diferenciar si hay patología por fuera o por proximal o distal a este segmento. Entonces tenemos el segmento clinoideo, finalmente posterior al segmento clinoideo es el segmento supraclinoideo, que se divide a su vez en dos partes, que es el segmento carótido oftálmico, que da origen a la arteria carótida oftálmica, como se puede observar, a la arteria oftálmica, como se puede observar en el gráfico, y finalmente el segmento comunicante, que es el segmento terminal de la arteria carótida interna a nivel intracraneal. Aquí podemos observar los diferentes segmentos en una reconstrucción de angiografía digital y la reconstrucción de bone rendering del mismo estudio. Aquí también en una reconstrucción de angiografía digital y el desplegamiento en un estudio de angioresonancia magnética, cómo se correlaciona perfectamente el estudio a nivel de los segmentos intracraneales de la arteria carótida interna. Finalmente, la arteria carótida interna, en conjunto con el aporte del circuito posterior, va a dar origen al polígono de Willis. El polígono de Willis, como todos conocemos, anatómicamente está constituido por ramas de la arteria carótida interna y ramas del circuito posterior. La arteria carótida interna se divide en ramos anteriores que van a dar origen a la arteria cerebral anterior, fundamentalmente el segmento A1 precomunicante, cuyo segmento de uno y otro lado van a estar unidos anteriormente por el segmento arterial comunicante anterior. La arteria carótida interna da origen también a la arteria comunicante posterior, que se une al segmento P1 de las arterias cerebrales posteriores y queda así constituido el polígono de Willis. En un estudio angiográfico de resonancia magnética podemos observar con flecha azul los segmentos A1 precomunicantes de las arterias cerebrales anteriores unidos por la arteria comunicante anterior con flecha amarilla. Fíjense con flechas violetas las arterias comunicantes posteriores
y los segmentos P1 de las arterias cerebrales posteriores, que tienen origen en el tronco basilar con flecha roja. Fíjense cómo el polígono de Willis generalmente tiene variantes donde hay diferente calibre de las estructuras que los constituyen. Generalmente las arterias comunicantes posteriores pueden encontrarse con hipoplasia o incluso marcada hipoplasia, que no la podemos visualizar en los estudios habituales de resonancia magnética o de tomografía computada. Una vez establecido la configuración del polígono de Willis, vamos a observar la constitución del circuito anterior o cerebral anterior, que tiene diferentes segmentos, con un segmento inicial A1 precomunicante, el segmento postcomunicante y las arterias distales. Fíjense cómo se demarcan fundamentalmente la arteria pericallosa y la arteria calloso marginal, que van a dar la irrigación particularmente de lo que es la cara medial del encéfalo y lo que tiene relación con el cíngulo, la parte medial del lóbulo frontal anterior y la circunvolución frontal superior, asimismo en su cara medial. Como ya habíamos mencionado, los segmentos iniciales son los segmentos A1 precomunicantes marcados con la flecha roja. Posterior a la arteria comunicante anterior tenemos el segmento A2 postcomunicante, que se demarca en el gráfico de la derecha con un segmento verde, y finalmente el segmento A3 y ramas corticales, que son de tercer orden y distales, que podemos observar demarcados con el cuadro de color azul. Fíjense cómo tiene múltiples divisiones, al igual que el resto de las arterias cerebrales, para las diferentes regiones, y fundamentalmente van a dar la irrigación de lo que es la parte medial del lóbulo frontal, el cíngulo y la circunvolución frontal superior. Fíjense las principales ramas, cómo se correlacionan con la fusión del estudio de angioresonancia magnética en una secuencia T2 y el estudio angiográfico desde el punto de vista anterior y basal, las ramas órbito-frontal, las ramas frontopolar, la rama frontal anterior, las ramas o el sector frontal medio. Y fíjense cómo desde anterior a posterior tenemos las ramificaciones frontales posteriores para la región precentral y la región parietal superior y la región parietal inferior desde el punto de vista desde la cara medial de los lóbulos mencionados. Finalmente tenemos a través de la arteria calloso marginal y la arteria pericallosa toda la región del cuerpo calloso y el cíngulo con respecto a la circunvolución frontal media. Fíjense en esta reconstrucción tridimensional cómo quedan demarcadas las diferentes ramas del trayecto de la arteria cerebral anterior. Fíjense cómo se queda marcado con las flechas amarillas el trayecto A1 precomunicante, postcomunicante y los ramos terminales a lo largo de todo lo que es la cara medial del lóbulo frontal y el sector anterior del lóbulo parietal. Vamos a revisar a continuación el trayecto y rama de las arterias cerebrales medias. Tiene un segmento proximal u horizontal demarcado con el círculo rojo, donde dan origen a las arterias perforantes o cápsulo-estriadas, que van a dar irrigación a los ganglios basales, particularmente todo lo que es la zona de la cápsula interna, el núcleo lenticular y el núcleo caudado, con la cápsula externa y parte de la cápsula extrema. Fíjense que ese trayecto horizontal es corto y lo podemos observar a lo largo de la parte inicial o basal de la cisura de Silvio. Se continúa lateralmente con el segmento M2, o también denominado como insular, que presenta una parte horizontal en la vista coronal y una parte ascendente que posteriormente va a dar origen al segmento M3
opercular de la arteria cerebral media, finalmente que se va a dividir en ramos corticales para dar la irrigación de gran parte del lóbulo frontal en la zona basal y lateral opercular, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Finalmente, los ramos terminales corticales van a dar origen a los segmentos M4. También tenemos orígenes de ramos más distales que vamos a observar a continuación. En la vista coronal, la correlación en el estudio de angioresonancia magnética del segmento M1. Fíjense la dificultad para observar pequeños vasos perforantes que en ocasiones los podemos visualizar en resonadores de alto campo magnético. También el estudio de angiotomografía computada, multislice, con mayor cantidad de filas de detectores va a aumentar la resolución de imagen y va a poder darnos la posibilidad de observar pequeñas estructuras vasculares de pequeño calibre y estructuras vasculares distales. Fíjense el segmento M2 también demarcado con flecha verde, con una porción horizontal y una porción ascendente vertical a nivel de la cisura de Silvio, el segmento M3 y los pequeños ramos distales en el segmento M4, que es básicamente lo que podemos observar por los estudios habituales de resonancia magnética y tomografía computada. En el estudio angiográfico, como podemos visualizar en este estudio angiográfico en vista axial con técnica de proyección de máxima intensidad o técnica MIP, los segmentos M1, M2, M3 y M4 en el caso de la arteria silviana del lado derecho. Ahora bien, estos segmentos, sobre todo en la parte distal de los segmentos M3, M4 y otros segmentos M5, M6 distales, vamos a observar diferentes ramificaciones que van a dar la irrigación para diferentes segmentos, como ya mencionamos, de los lóbulos frontal, parietal y temporal. Como habíamos mencionado entonces, la arteria silviana tiene gran parte de la irrigación del lóbulo frontal, como podemos visualizar en las diferentes ramas o divisiones que da la arteria silviana en los ramos distales. Una mejor manera de visualizarlo es tratando de representar, como se puede observar aquí en una secuencia T2 volumétrica, cuáles son las regiones que irrigan estas pequeñas ramas. Fíjense, desde anterior a posterior tenemos la rama orbitofrontal, la rama prefrontal, prerolándica y rolándica. Siguiendo con las divisiones desde anterior a posterior, en el lóbulo parietal, fíjense cómo da el ramo parietal anterior, el ramo angular, los ramos temporoccipitales y la región parietal posterior. Fíjense cómo se visualiza en el estudio de la resonancia magnética la cisura de Silvio y las diferentes ramificaciones en la parte central de la arteria silviana o cerebral media. Finalmente va a dar ramos temporales para la parte media del lóbulo temporal, que es el ramo temporal medio, el ramo temporal anterior y la arteria temporopolar para el sector anterior del lóbulo temporal. Finalmente, en el último gráfico podemos observar todas las regiones que irriga desde anterior a posterior, pasando por el lóbulo frontal en su cara lateral, el lóbulo parietal, el sector anterior del lóbulo occipital y gran parte del lóbulo temporal, y cómo una obstrucción del tronco de la arteria silviana podría ocasionar un grave déficit vascular al hemisferio cerebral comprometido. Finalmente vamos a observar la parte relacionada con el circuito de la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior, como todos conocemos, tiene origen en el tronco basilar y tiene diferentes segmentos. Constituye la parte posterior del polígono de Willis y se comunica con el territorio del circuito anterior a través de las arterias comunicantes posteriores. Entre los diferentes segmentos que encontramos, lo más importante es el segmento P1, que es el segmento inicial a partir de la división del tronco basilar, o segmento precomunicante. Es posteriormente a la arteria comunicante posterior comienza el segmento P2 o segmento ambiens,
Y distalmente a las ramificaciones para el lóbulo occipital tenemos el segmento cuadrigeminal o segmento P3 y finalmente los pequeños ramos distales, como se encuentra marcado con el cuadro violeta, el segmento calcarino o P4, fíjense los diferentes segmentos, demarcado con rojo, el segmento P1, el segmento ambiens o P2 con el color verde, con color azul el segmento cuadrigeminal y de color violeta los segmentos distales o calcarinos. Queda constituido en definitiva entonces la irrigación encefálica tanto con el circuito anterior como posterior, habiendo estudiado en definitiva la constitución del polígono de Willis, la arteria cerebral anterior, los diferentes territorios que irriga la arteria silviana y el circuito posterior. Vamos a estudiar con más detalle la constitución del circuito posterior o sistema vértebro-basilar, que tiene origen, como habíamos mencionado anteriormente, en las arterias subclavias, a partir del segmento proximal de las arterias vertebrales, donde las arterias vertebrales presentan un segmento proximal intraóseo, posteriormente ingresan en los agujeros transversarios de las arterias vertebrales a partir habitualmente de C6 para continuar con el segundo segmento B2 o foraminal. Finalmente, una vez que atraviesan el agujero transversario del atlas, presentan un trayecto sinuoso denominado B3 y ingresan en el endocráneo a través del agujero occipital y en la meninge en un segmento intradural denominado B4. Aquí tenemos la visualización de los diferentes segmentos de la arteria vertebral, fundamentalmente el origen a nivel de la arteria subclavia y el segmento B1 extraóseo, donde se continúa con el segmento B2 a través de los agujeros transversarios y a partir de la sexta vértebra cervical. Finalmente, con el recuadro azul podemos observar el segmento B3 que se encuentra distal al agujero transversario de el atlas para ingresar en el endocráneo a través del segmento B4. Aquí podemos visualizar en un corte axial de resonancia magnética el segmento B3 que se continúa posteriormente con el recuadro verde en el segmento B4 que va a dar origen a la parte terminal o distal de las arterias vertebrales y finalmente se van a unir a nivel ya intradural para formar el tronco basilar. Del sistema vértebro-basilar dependen muchas ramas que van a la irrigación del cerebelo y del tronco del encéfalo. Las principales ramas son las arterias cerebelosas y las arterias perforantes, fundamentalmente para la protuberancia y bulbo. Dan diferentes ramas. Entre las principales ramas para el cerebelo tenemos que mencionar la arteria cerebelosa superior marcada con la flecha negra, finalmente con la flecha azul y roja las flechas cerebelosas inferiores, una de localización anterior que es la arteria cerebelosa anteroinferior que también habitualmente surge del tronco basilar, mientras que la arteria cerebelosa posterior o pica surge habitualmente de la arteria vertebral en su segmento B4, como se puede observar en el gráfico. En el estudio de angioresonancia magnética podemos visualizar estas diferentes estructuras. Fíjense abajo y dependiente del segmento B4 de la arteria vertebral con la flecha violeta, la arteria pica, la arteria cerebelosa anteroinferior o AICA con la flecha azul originándose del tronco basilar. Fíjense la contralateral como presenta habitualmente un calibre asimétrico de aspecto hipoplásico. Finalmente con la flecha roja y casi al nivel de la bifurcación del tronco basilar se visualiza la arteria cerebelosa superior. Finalmente el tronco basilar se divide en las dos arterias cerebrales posteriores, demarcado con la flecha verde como ya vimos anteriormente, el segmento P1. A continuación vamos a desarrollar de manera breve las principales estructuras venosas extracraneales y los senos venosos durales. Con respecto al drenaje del endocráneo, tenemos un drenaje superficial y un drenaje profundo.
con respecto a la parte del drenaje superficial, tenemos un confluente anterior que está determinado básicamente por el seno cavernoso localizado a los costados de la silla turca, que va a recibir el drenaje venoso fundamentalmente de las venas oftálmicas, y como se puede visualizar en el gráfico, de senos venosos de la base del cráneo, fundamentalmente los senos frontovasales, el seno esfenoidal que transcurre a lo largo del borde posterior del ala menor del esfenoides, como se puede observar allí, de ramos meningios de la fosa craneal media. Finalmente, el confluente venoso anterior, que está dado, como ya mencionamos, por el seno cavernoso, va a drenar hacia lo que es el confluente venoso posterior a través de los senos petrosos que transcurren, como se puede visualizar en el gráfico, por el borde superior del peñasco y por el borde inferior. También va a dar origen a lo que es un plexo basilar que se ramifica a lo largo de la lámina basilar del occipital y en el contorno del agujero magno, para dar origen a los senos occipitales que van a transcurrir hacia lo que es la tórcula o el confluente posterior, o también denominada prensa de Erófilo. Finalmente, a partir de la prensa de Erófilo, como podemos ver, en la parte posterior o el confluente venoso posterior, que está a la altura de la protuberancia occipital interna, surgen los senos venosos laterales, que a su vez van a drenar hacia la topografía de los senos sigmoides en el confluente o en el trayecto de la unión de la escama del occipital con el peñasco, y van a ingresar a nivel del agujero rasgado posterior en la parte anterior, que va a dar origen al golfo de la vena yugular. Finalmente, la sangre de la mayor parte del endocráneo se va a drenar a través de la vena yugular interna, que finalmente va a terminar drenando en el confluente yugulo-subclavio hacia la vena cava superior. Finalmente, el drenaje venoso profundo, que va a estar determinado por las venas cerebrales internas, que drenan la parte central o medial de los ganglios basales, que a su vez va a drenar hacia la topografía de la vena de Galeno, marcada con el número 15 en el gráfico, que a su vez va a dar origen al seno recto. El seno recto recibe también parte de la sangre del seno longitudinal inferior y la vena de Rosenthal, que viene de la región temporal mesial o temporal medial. Finalmente, el seno recto va a drenar, como ya vimos anteriormente, hacia la topografía del la prensa de Erófilo o el confluente venoso posterior, que va a drenar hacia las venas yugulares internas a través del seno lateral y el seno sigmoideo. Aquí podemos visualizar las estructuras del drenaje venoso del cerebelo, que drena a través de diferentes venas perimesencefálicas o a través de las venas del tentorio hacia los senos laterales y los senos sigmoideos. En una vista lateral, el drenaje venoso superficial, como podemos visualizar en la parte superior del drenaje de las venas corticales, que se dirigen hacia la topografía del seno longitudinal superior, fundamentalmente en lo que es la región frontal, parietal y occipital. También se puede visualizar el seno longitudinal inferior, las venas cerebrales internas, el seno recto y la vena de Galeno, como drenan al igual que el seno longitudinal superior hacia el confluente posterior, que finalmente drena a través, como ya mencionamos, del seno lateral y del seno sigmoideo hacia la vena yugular interna, denominada con el número 7 en el gráfico lateral. Estas estructuras se pueden visualizar perfectamente en un estudio angiográfico, fundamentalmente de resonancia magnética, donde generalmente se pueden observar venas corticales, los senos longitudinales y la permeabilidad con señal de flujo presente del seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, vena de Galeno, seno recto, las venas de Rosenthal, las cerebrales internas
y el drenaje del seno lateral sigmoideo y las venas yugulares, como se pueden visualizar en el gráfico. Generalmente hay una dominancia que en un porcentaje levemente mayor el drenaje posterior es dominante en el lado derecho. En la incidencia coronal se puede visualizar el plexo venoso de drenaje del seno cavernoso y finalmente como en el confluente posterior se drena toda la sangre proveniente del circuito profundo y superficial. El mismo estudio con la correlación por resonancia magnética. Fíjense en este caso cómo hay una leve dominancia en el lado derecho, como ya fue mencionado previamente. Finalmente, un pequeño gráfico que muestra el drenaje superficial del cerebelo a través de las venas del tentorio. Habiendo desarrollado las principales estructuras vasculares desde el punto de vista anatómico habitual, vamos a repasar las diferentes variantes anatómicas que podemos encontrar en la práctica diaria. Vamos a comenzar inicialmente con las principales variantes anatómicas en el circuito anterior. Comenzando con la arteria carótida interna, podemos observar que pueden existir diferentes niveles de bifurcación. Los niveles de bifurcación habitual, como ya mencionamos, es a la altura del cartílago tiroides, que está aproximadamente al nivel de C4, pero estas bifurcaciones pueden sucederse a diferentes niveles. Puede ser un nivel tan alto como C1 o bajo como a nivel de 2. Estas son variantes habituales que podemos visualizar en el estudio de la práctica diaria, que tienen que ver con las variaciones anatómicas a nivel del segmento C1 ascendente o cervical de la arteria carótida interna. Fíjense que tenemos estas variantes denominadas como la variante en el primer gráfico a la izquierda como A, denominada kinking o acodamiento. Una de las características es que el acodamiento tiene que ser mayor a 90 grados para poder ser denominado de esta manera. Si el acodamiento es menor de 90 grados, vamos a encontrar un trayecto sinuoso o tortuoso, como se puede visualizar en el gráfico C. Ahora bien, si la arteria realiza un bucle o da una vuelta completa, como se puede visualizar en el gráfico del medio, estaríamos hablando de un loop o coiling, como se puede mostrar en el gráfico central. Estas son las variantes que podemos encontrar habitualmente con respecto al estudio de la arteria carótida interna en el segmento C1 ascendente. Aquí podemos visualizar en el estudio en geográfico las diferentes variantes y las diferentes deformidades de esta arteria, como podemos observar a la izquierda habitualmente un trayecto sinuoso o tortuoso denominado kinking y la vuelta completa de la arteria, que es el denominado bucle a nivel del segmento C1 ascendente. Este es una vista lateral de una de las variantes que habíamos mencionado. Fíjense cómo la angulación en el trayecto es mayor a 90 grados. Lo mismo en una incidencia frontal y lateral oblicua en una reconstrucción tridimensional de un estudio angiotomográfico. Otra de las variantes que podemos visualizar es el origen anómalo de la arteria carótida interna. Fíjense cómo tiene un origen proximal, anómalo y asimétrico con respecto al contralateral. A continuación vamos a repasar algunos casos clínicos de un trabajo que presentamos hace algunos años sobre variaciones del círculo arterial de Willis y su correlación anátomo-quirúrgica y el estudio tanto por la imagenología por resonancia magnética y tomografía computada en la población de nuestro país. Fíjense este caso, cómo se puede visualizar a izquierda claramente el agujero carotídeo en la base del cráneo por la tomografía computada y cómo a derecha no se observa el agujero carotídeo. Esta es una variante que tiene que ver fundamentalmente con la genesia de la arteria carótida interna derecha, donde es fundamental la visualización tanto por resonancia magnética como por tomografía computada. Nos tenemos que visualizar o recordar que en el desarrollo embriológico de la arteria carótida interna depende fundamentalmente
de las células mesodérmicas y que las estructuras óseas se desarrollan alrededor de la arteria carótida. Por lo tanto, si tenemos una agenesia de la arteria carótida, también vamos a tener una agenesia del conducto carotidio. Por lo tanto, si la sospechamos en resonancia magnética, es fundamental que podamos pedir, como se puede visualizar en el estudio que vemos presentado en el trabajo, de la tomografía computada para constatar si se trata realmente de una hipoplasia o de patología de la arteria carótida, como puede ser una obstrucción completa o una hipoplasia significativa. Aquí tenemos una arteria carótida interna hipoplásica, donde también podemos visualizar el menor calibre y la simetría significativa de calibre de la arteria carótida interna del lado derecho con respecto al contralateral, y cómo es fundamental correlacionar este hallazgo con el estudio de la tomografía computada, donde también vamos a visualizar un menor calibre del conducto carotidio en el lado derecho con respecto al contralateral. Esto nos ayuda a diferenciar o a hacer el diagnóstico diferencial de patología que podría ser grave para el paciente, como por ejemplo una disección arterial o sobrecarga traumatosa severa. Por lo tanto, es importante conocer estas variantes anatómicas, tanto para no hacer el informe desde el punto de vista patológico, como para hacer una adecuada valoración diagnóstica del paciente. Otra de las variantes es la arteria carótida interna fenestrada. En algunas ocasiones este es un diagnóstico mucho más difícil de realizar porque puede confundirse con una irregularidad debido a sobrecarga traumatosa o dilatación aneurismática, donde generalmente necesitamos estudios de alta resolución y preferentemente estudios de resonancia magnética, si es posible con contraste, ya que muchas veces en el estudio de tomografía computada interfieren las estructuras óseas en la valoración adecuada, o la superposición con estructuras venosas si el estudio no es adecuadamente angiográfico en tiempo arterial. Otras de las variantes frecuentes son las anastomosis que existen entre el circuito anterior y posterior, son las anastomosis carótidos basilares. Entre estas anastomosis encontramos la primera arteria o intersegmentaria persistente, que es una variante poco frecuente. Fíjense cómo la podemos encontrar a nivel extracraneal, una pequeña arteria que se puede confundir con el segmento B4 de la arteria vertebral. La arteria hipoglosa persistente es otra de las variantes anatómicas que comunican el circuito anterior con el posterior a nivel del conducto del hipogloso, a nivel del cóndilo y el occipital. La arteria proatalantal es otra de las variantes que comunica el circuito anterior con el circuito posterior, básicamente el circuito vértebro-basilar con el sistema carotidio en una situación más caudal a las que visualizamos anteriormente. Fíjense esta variante anatómica en el estudio de resonancia magnética a izquierda. Otra variante similar es la arteria óptica persistente que comunica al sistema vértebro-basilar en un caso de la bibliografía. La arteria trigeminal persistente es una de las variantes que más frecuentemente observamos en la práctica clínica habitual y tiene la característica de que comunica el sistema vértebro-basilar, básicamente el tronco basilar, con la arteria carótida interna a nivel del codo que une el segmento petroso con el segmento intracavernoso. Aquí la podemos visualizar en su correlación por resonancia magnética a la izquierda y la reconstrucción tridimensional por tomografía computada. Es importante que prestemos atención a las diferentes estructuras vasculares relacionadas, ya que muchas veces se asocia a patología vascular, como puede ser la ocasión de aneurismas en esta arteria debido al trayecto sinuoso y la relación que tiene con las estructuras óseas y las variantes en las diferentes características del flujo a ese nivel. Muchas veces se asocia también a hipoplasia del tronco basilar, ya que gran parte del aporte sanguíneo en el circuito posterior va a estar dado a través de la arteria carótida interna. Existen diferentes tipos
como pueden visualizar en estos cuadros, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3 de las arterias trigeminales persistentes, donde en el tipo 1 tenemos un trayecto intracelular que se une la arteria basilar entre el origen de la arteria cerebelosa superior y la AICA. El tipo 2 tiene un origen en el seno cavernoso con un trayecto proximal al nervio trigeminal sensorial y penetra en la dura madre medialmente al Caún de Meckel. Finalmente el tipo 3 son combinaciones de las dos anteriores. Queda el cuadro para el estudio particular de esta variante. Aquí tenemos los tipos de Zasselman en un gráfico con la presentación gráfica de las diferentes clasificaciones en el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, que a su vez se puede dividir en tipo 3A y tipo 3B o tipo D. La arteria trigeminal persistente en el tipo 1, como ya habíamos mencionado anteriormente, es un tipo bastante frecuente de encontrar que une el codo de la arteria carótida interna con el sistema basilar, con la hipoplasia proximal del tronco basilar, localizada la anastomosis entre la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebelosa media o AICA. La arteria trigeminal persistente, Salzman tipo 2, visualizada en el estudio angiográfico, con una localización apenas un poco más caudal, tanto en la incidencia lateral como frontal, a partir de la bibliografía, con un trayecto del tronco basilar con características de calibre habitual. Y finalmente el tipo 3, visualizado también en el estudio angiográfico. Y finalmente, a nivel de la carótida interna podemos encontrar variantes anatómicas que tienen que ver con la tortuosidad. Posiblemente lo podemos encontrar en pacientes añosos con antecedente de hipertensión arterial crónica, fundamentalmente visualizado en el segmento secular. También podemos observar las arterias carótidas internas paramedianas o arterias en beso como variante anatómica a nivel del segmento C1 ascendente. Otra de las variantes anatómicas ya más rara es el origen oftálmico de la arteria meningia media, y también podemos encontrar diferentes variaciones en cuanto al origen de la arteria oftálmica, ya sea con su relación por encima o por debajo del segmento clinoideo. Vamos a repasar finalmente las principales variaciones anatómicas relacionadas con el polígono de Willis que también presentamos en este trabajo que les mencionamos anteriormente. Tenemos como variaciones anatómicas frecuentes la ausencia del segmento A1 de la arteria cerebral anterior, en este caso en el lado izquierdo, con el segmento A2 tanto derecho como izquierdo dependiente fundamentalmente del aporte del segmento A1 derecho. Por otro lado, también tenemos, en el caso de que no tengamos ausencia, la hipoplasia, donde hay una simetría del calibre, en este caso del mismo lado, en el lado izquierdo. Otra de las posibles variaciones en el circuito anterior es la arteria cerebral anterior bihemisférica, donde tenemos una arteria cerebral anterior en el segmento A2 hipoplásica y dominante en el lado contralateral, como puede observarse la dominancia en el lado izquierdo en el gráfico presente. Otra de las variaciones es la arteria ácigos, donde tenemos una arteria cerebral anterior a partir del segmento anterior única, donde tanto la arteria pericallosa como arteria marginal o calloso marginal y los diferentes ramos distales de las arterias cerebrales anteriores surgen de una única arteria. Esta variante tiene la particularidad que tiene demostrado un mayor incremento de la ocasión de aneurismas, al igual que la agenesia del segmento A1 en lo que es el territorio comunicante anterior y cerebral anterior proximal. Otra de las variantes en el territorio cerebral anterior es la arteria cerebral anterior múltiple. En este caso es una presentación de triple arteria cerebral anterior con trifurcación de la arteria cerebral anterior que podemos encontrar en la práctica clínica habitual. Fenestración del segmento
A1 de la arteria cerebral anterior es otra de las variantes, es mucho menos frecuente, como podemos observar a derecha, la fenestración del segmento A2, y fíjense cómo mencionamos anteriormente, se asocia a una mayor incidencia de patología vascular, en este caso una pequeña dilatación aneurismática a nivel del territorio comunicante anterior, marcado con la flecha curva. La ausencia de la arteria comunicante anterior es otra de las variantes, puede ser hipoplásica o también se puede encontrar la fenestración de la misma. La duplicación de la arteria cerebral anterior es otra de las variantes que habíamos mencionado, como se puede visualizar como una pequeña fenestración entre una arteria comunicante anterior doble. La arteria oftálmica primitiva persistente es una de las variantes de la arteria oftálmica proximal a la emergencia de la localización habitual de la arteria oftálmica en situación proximal al segmento clinoideo. La arteria cerebral media también tiene variantes a partir del segmento M1, mientras que los patrones de ramificación habitual son variables. Puede decirse que las anomalías reales son infrecuentes. La duplicación de la arteria cerebral media es una variante anatómica que podemos encontrar en la práctica clínica habitual, donde vemos que el segmento M1 prácticamente no existe como tal, simplemente que las ramificaciones distales de la arteria cerebral media o la bifurcación distal a partir del segmento M2 sucede de manera proximal, inmediatamente distal al origen del segmento A1 precomunicante, como puede visualizarse a izquierda, en este caso que presentamos en la placa. Esta es otra variante anatómica donde a partir del segmento A1 precomunicante surge una arteria cerebral media accesoria, y esta es una variante frecuente de observar, ya que podemos visualizar muchas veces en la práctica clínica cómo emergen de los segmentos A1 precomunicante diferentes pequeños ramos accesorios para el territorio de la arteria cerebral media provenientes del segmento A1. La bifurcación temprana de la arteria cerebral media también es una variante relativamente frecuente en la práctica clínica diaria. Fíjense cómo tiene que ver con la bifurcación temprana de la arteria cerebral media con un segmento M1 corto, a diferencia del contralateral, que genera una simetría respecto a la arteria silviana del lado izquierdo. Las anomalías del complejo de la arteria cerebral anterior y la arteria comunicante anterior, como habíamos visualizado anteriormente, puede ser en este caso como una pequeña fenestración de la arteria comunicante anterior. Hay que tener cuidado porque muchas veces estas pequeñas fenestraciones pueden simular en los estudios de menor resolución de imagen o menor campo, en el caso de estudios de bajo campo magnético en resonancia magnética, o si no se realiza correctamente una reconstrucción tridimensional en la tomografía computada, puede simular la presencia de patología vascular, como por ejemplo pequeñas dilataciones aneurismáticas. Hay que hacer el diferencial o el diagnóstico diferencial, en este caso de la fenestración de la comunicante anterior con la arteria comunicante anterior doble, como habíamos visto anteriormente. En el complejo de la arteria cerebral anterior y comunicante anterior tenemos variantes anatómicas que ya mencionamos anteriormente en el gráfico del estudio de resonancia magnética. A la izquierda tenemos una arteria ácigos cerebral anterior con una hipoplasia del segmento A1 precomunicante al lado derecho, y a la izquierda una arteria cerebral anterior triple, como marcan las flechas negra y blanca correspondientemente. Otra de las variaciones que debemos conocer y que muchas veces nos puede simular la presencia de una pequeña dilatación aneurismática a partir de pequeñas estructuras vasculares que son de poca delimitación debido a los límites de resolución de los estudios, es la presencia de una arteria coroidea anterior hiperplásica, que muchas veces tiene un origen infundibular, y si el límite de resolución del equipo con el que realizamos el estudio es limitado, puede simular la presencia
de una pequeña dilatación aneurismática. Es importante que la podamos conocer. Fíjense cómo existe también, en este caso, una variante frecuente que es la dominancia fetal de las arterias cerebrales posteriores, y en el caso de del lado derecho, directamente un origen fetal de la arteria cerebral posterior con una hipoplasia del segmento P1 homolateral. Habitualmente se asocia a hipoplasia significativa o agenesia del segmento P1 homolateral, donde directamente la arteria cerebelosa superior surge del tronco basilar. Otra variante, en el caso de una arteria comunicante posterior significativamente hipoplásica, es el origen infundibular de la arteria comunicante posterior. Esto lo vemos en el segmento supraclinoideo de la arteria carótida interna, en el segmento distal, donde habitualmente se puede visualizar esa pequeña forma en cono, y tenemos que tratar de limitar la relación de esa pequeña estructura o pequeña dilatación de aspecto sacular con otra pequeña estructura vascular que va a determinar el origen infundibular de la arteria y hará el diagnóstico diferencial con una pequeña dilatación aneurismática. El origen fetal de la arteria cerebral posterior es frecuente. Fíjense como en este caso hay una significativa hipoplasia de los segmentos P1 en forma bilateral, donde la mayoría del aporte de las arterias cerebrales posteriores proviene del circuito anterior. Y fíjense como esta variante inédita que encontramos en un estudio, donde hay una arteria que comunica a su vez el origen fetal de las dos arterias cerebrales posteriores, a la que denominamos arteria intercomunicante posterior. Fíjense en el estudio de la izquierda cómo se visualiza un menor calibre del tronco basilar y de los segmentos P1 y las arterias cerebelosas superiores en el circuito posterior, debido a que la mayoría del aporte de la arteria cerebral posterior proviene del circuito anterior. El origen fetal de la arteria cerebral posterior, clásico como lo vemos en los estudios habituales, y la correlación anatómica, donde podemos visualizarlo en el estudio de angiografía de resonancia magnética. A la izquierda y a la derecha la correlación en el preparado anatómico de esta variante anatómica, también muy frecuente y habitual en la práctica clínica. Generalmente se asocia a hipoplasia, o se puede observar asociada a hipoplasia del segmento B4 homolateral o contralateral, de acuerdo a las características del aporte. Por otro lado, la fenestración en las diferentes estructuras del circuito posterior también es frecuente. Fíjense, esta es una variante que tiene que ver con la fenestración en el segmento P1 de la arteria cerebral posterior. Finalmente, una variante más frecuente es la fenestración del tronco basilar, como se puede visualizar en la resonancia magnética en el lado izquierdo, donde habitualmente se puede visualizar este tipo de variante en el segmento proximal del tronco basilar, y en ocasiones podemos observar fenestración en el segmento B4 de la arteria vertebral. Es importante poder ver que el calibre de las pequeñas estructuras que se bifurcan es aproximadamente el 50% del calibre total de la arteria, para poder hacer el diagnóstico diferencial fundamentalmente con las disecciones arteriales, con una recuperación total del calibre desde proximal hacia distal. Y finalmente, para terminar, podemos observar que puede existir también fenestración en el segmento vertebral proximal de B2 o B1, como se puede visualizar en este caso de una fenestración de la arteria vertebral en el lado izquierdo. Hemos finalizado entonces con los principales aspectos de las variantes anatómicas y constitución anatómica habitual de la circulación cráneo-cervical desde el punto de vista imagenológico. Agradecemos su atención, con un especial agradecimiento a los doctores Andrés Cárdenas Osorio y la doctora Silvia Cárdenas Ramírez, que han colaborado con esta presentación, y esperamos que les resulte de utilidad. Bueno, será entonces hasta la próxima.